¿Cómo están? Nos encontramos desde este bello lugar, un amanecer más con mi amigo el doctor Julián Aguilar. Nos encontramos aquí en Puerto Morelos y tenemos un tema pendiente. Amigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido amigo. Saludos a quienes nos están viendo, saludos a este hermoso lugar, amanecer, a la buena energía que aquí se encuentra y un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Y tenemos un tema pendiente y me gustaría platicar a fondo sobre esto. Vamos a hablar sobre las 12 capas del ADN. Quiero que me platiques qué es este tema, de dónde surge, porque hay demasiadas teorías al respecto. Pues mira, con toda la apertura y diríamos inicialmente los temas les van llegando a las personas que corresponden. Tú eres un explorador de conocimiento y un compartidor también que ayudas a que otras personas puedan tenerlo, difundes, entonces me encanta poder tener esta gran oportunidad. Yo soy también pues un apasionado de poder explorar, poder informarme y continuar. Lo que puedo decirte antes de entrar de lleno al tema es que en la vida, en el mundo, en el universo hay leyes universales, hay principios de creación y basados en esos principios y en esas leyes te voy a compartir a ti junto a las personas que nos escuchan con todo el respeto, el cariño y la apertura, porque pues a quien este tema le hace clic, por supuesto que va a encontrar un sentido para su vida y puede ser una información que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y de las células, y desde ahí, a partir de este momento, así como lo decimos, puede haber un proceso sanador, un proceso de introspección profundo que permita precisamente lograr que las personas encuentren sentido a todo esto que vemos. Entonces, número 1, vamos a iniciar, Donovan, con unos principios que se llaman principios de la creación, principios motrices de la creación. ¿Y qué es esto? Pues son 4 principios que en diferentes momentos de la humanidad pues se han utilizado y se han de alguna manera materializado. Y el primer principio motriz de la creación, Donovan, es la palabra. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es haciendo uso de ese principio que mueve al mundo, mueve a la humanidad, mueve a las personas. Y la palabra tiene poder, la palabra tiene energía, tiene vibración. La palabra es la forma en que los seres humanos podemos comunicarnos. Entonces, el primer principio motriz de la creación es la palabra, pero hay otros 3 más. A ver, perdón, amigo, tengo una pregunta. ¿Las palabras tienen poder? Tienen un poder tremendo. O sea, nosotros con una palabra podemos destruir o podemos construir, podemos edificar, podemos hacer que alguien se enferme o que alguien sane. O sea, con una sola palabra. Y cuando digo podemos, es cuando tú pones esa energía en cada palabra, porque donde pones tu atención, ahí pones tu energía. Cuando tú mandas una palabra de bendición a alguien, le llega. Cuando tú le das un buen deseo a alguien, la palabra mueve tu interior, mueve las células, la energía y la vibración, y vibra. Hay experimentos de varios científicos que si tú a un vaso con agua le dices palabras amorosas, palabras afables, el agua tiene un poder sanador cuando la ingieres. Pero si le dices palabras agresivas, palabras de maldición, esa agua se convierte en algo nocivo. O sea, de ese tamaño es el poder de la palabra y de las palabras. Por eso hay frases como que las palabras son como flechas, una vez lanzadas nadie puede detenerlas, o una que me encanta y dice, cuida tus palabras y que sean como palabras dulces por si algún día te las tienes que tragar. ¿Eso significa, ¿no?, que cualquier persona tiene un poder de creación? Todos los seres humanos somos creadores o co-creadores. Y una de las principales formas de co-crear es a través de la palabra. Entonces, este principio motriz de la creación, hablando de crear, es el básico, es el que los seres humanos
podemos utilizar a nuestro favor o en contra. Por eso se habla del mal decir o el bien decir, que tiene que ver con maldición o bendición, o sea, así de simple y de directo. Así que, amigas y amigos, los que venimos, por ejemplo, de lugares como Veracruz o otros estados como Tabasco, que crecemos en un ambiente, en una cultura, en muchos lugares, pero pensando en los que conozco, que lo vemos como algo natural, como algo del entorno, que es hasta dicharachero. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos lo que decimos, porque el cerebro y nuestro interior no tiene sentido del humor. Lo que decimos, aunque digamos que es de broma, tiene un impacto. Y de repente no nos explicamos por qué pagamos consecuencias. Bueno, pues porque desde pequeños tal vez alguien en broma y broma o en un coraje, en una reacción, hizo una maldición y dijo cosas que luego tienen un impacto y nosotros pues ya no entendemos de dónde vienen, pero es lo que estamos diciendo. Por eso la mamá tiene un poder tremendo hacia los hijos, porque sus palabras casi siempre, o la mayoría, puede haber excepciones, son de bendición, son de buenos deseos, son de que le vaya bien. Y eso llega hasta donde estés, aunque estés lejano, ¿no? Número 2, el siguiente principio, amigas y amigos, es el sonido. ¿Qué poder tiene el sonido? El sonido es la forma en cómo hacemos que vibre. Por eso, si tú ves, por ejemplo, cuando hay música, cuando hay un instrumento sonando, el agua se mueve, hay unas vibraciones en el entorno, los podemos sentir, la piel se puede llegar a erizar con los sonidos. Los sonidos penetran de una manera tan profunda en nuestro ser que también tiene un poder creador y es un principio motriz. El otro, amigo, es el color. Si te das cuenta, los sonidos en la escala de sonido son 7. Los colores en los niveles de los colores básicos son 7. O sea, tienen una relación directamente con este poder creador. Y el 7 es un nivel muy elevado de espiritualidad. Y el último principio que nos va a dar pauta para hablar de este tema tan apasionante y tan relevante en la humanidad, que es el ADN y sus respectivas activaciones a través de las capas. Este último principio motriz es el principio de los números. Por eso mencioné ahorita el 7. Los números tienen poder, tienen energía, tienen fuerza y se han utilizado y se utilizan en cualquier libro sagrado, en cualquier tiempo de la humanidad. Se habla de números con un poder tremendo. La Trinidad, que es un poder creador, la unicidad, entre muchos otros que no es el tema, pero es importante que hablemos de estos 4 elementos. Repito, el poder de la palabra, el poder del sonido, el poder de lo que son los colores y también el poder de los números. Estos 4 principios motrices de la creación nos van a dar pauta para que hablemos lo más posible con claridad, con sencillez y con entendimiento acerca de lo que es el ADN. ¿Y cómo se relaciona, para entrar al tema, estos principios con el ADN? Pues ahí viene lo más importante. Mira, el ADN es algo que la humanidad o el ser humano tiene desde que fue creado, pero el ser humano en su investigación y en su ánimo por descubrir, más o menos allá por mitad del siglo pasado, por los años 50, es cuando se descubrió como un componente importante y fundamental de lo que es la célula, de lo que es el átomo y de lo que es la composición dentro del ser humano. Y fue hasta más o menos entre los años 80, en el 87, cuando ya se hablaba de lo que el poder del ADN tiene y su composición. En la escuela seguramente tuviste el ADN, el ARN, el ADN que es un ácido que se encuentra en el centro de la molécula, y esto pues de alguna manera permite que el ser humano guarde memorias, guarde todo lo que es su herencia. Ahí está contenido todo lo que son sus patrones, no nada más de los que aprende uno, sino de los que vienen de nuestros ancestros. Entonces es un
de alguna manera el ADN es algo fundamental para poder explicar por qué los seres humanos somos como somos, o las personas, o el individuo como tal. Y el ARN pues es el que hace este tipo de traducción, es el que traduce cómo es que este ADN funciona y cómo impacta en el ser humano. Dicho esto, amigas y amigos, ¿cómo es que el ADN tiene una relevancia? Bueno, a partir del 2001, en el 2001 ya se tienen estudios, repito, esto es desde que el humano existe, pero los estudios que van dando la comprobación de lo que ya nuestros seres de luz anteriores, desde el gran maestro Jesús y otros más que ya hablaban en términos de aquel momento, pues del gran poder que tiene el ser humano dentro, de que Dios vive dentro de nosotros. Bueno, pues el ser humano ha descubierto en su investigación que este tipo de partículas, este tipo de información se encuentra contenida dentro de nosotros, y lo más importante es que al no tener la conciencia o el conocimiento, pues podemos dejar de aprovecharlo. Y por eso es que a partir del 2001 de alguna manera se pone a disposición de la humanidad, y ustedes lo pueden verificar, esto es algo perfectamente comprobable, solo que siempre con un tipo, desde mi perspectiva y con respeto lo digo, de manipulación. ¿Por qué te digo esto? Porque en 2001 se dijo, sí, está comprobado, el ser humano tiene dentro de sí pues el ADN, pero solo el 3% es útil, solo el 3% tiene este tipo de proteína que puede hacer uso el humano. El 97% restante lo calificaron como basura. Imagínense ustedes Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, imagínate que el 97% dijeron así, es basura, no sirve para nada. Lo que podemos nosotros en el estudio, en la interacción con pues todos aquellos trabajadores, diríamos, de estos temas de la luz, de lo que nos permite comprender más allá de la materia, pues es que muchas veces esa información se manipula porque eso te da poder. La información te da poder, lo que yo te estoy platicando ahorita y lo que has investigado te da poder de decidir. A ustedes, al entender esto, pues a quien le causa curiosidad, pues le empieza a dar un poder de investigación y de decir, bueno, ¿qué puedo lograr? ¿De qué soy capaz si dentro de mí existe pues todo esto que estamos hablando? Entonces, realmente lo que estamos nosotros interpretando y de alguna manera validando es que ese 3% que se consideró como útil es la conciencia. O sea, de lo que el ser humano es consciente, de lo que tú y yo podemos a través de esas palabras, del sonido, de los colores y de los números comprender. Pero el otro 97% que se calificó como basura es aquello que está en el subconsciente, de lo que no se tiene control. Y ahí es donde radica el poder más grande de lo que vamos a platicar hoy, y el poder que tiene el conocer estas capas o estos niveles que hay de ADN para poder activarlos cuando están inactivos o cuando están en sueños, dormidos, y que pues sentimos que no tenemos control de nuestra vida, que nos han dicho que pues no tenemos ese poder, que nos han querido convencer de que pues ya está así tu destino y ahora sí que pues aguántate, ¿no? Esto significa, amigo, perdón, que las personas tenemos el 97% de nuestra capacidad dormida o parada. Sí, es correcto, amigo. Por eso es la importancia de esta información, de este tema. Y miren, lo más importante de esto, Donovan, y a quienes nos escuchan, pues no es lo que yo les diga aquí, porque probablemente pues haya falta de conexión, haya falta de este sonido. Es tan relevante que si a alguien el sonido de mi voz, la vibración de mi voz puede no hacerle clic, estoy perdiendo la oportunidad de conectar con alguien, pero que no se pierda la oportunidad de que investigues en otros medios. Es tan importante que probablemente el momento, la hora en que se vea esta información no sea oportuna. Por eso los números son importantes, en qué momento me llega. Es tan importante que en el día o en la noche, en algún momento de día soleado, de día nublado como ahorita, los colores son fundamentales. Lo estoy viendo en algún momento donde estoy distraído en otra cosa.
Es tan importante que las palabras que usemos para poder compartir esta información pueden tener el impacto o no. De ese tamaño son estos principios de la creación. Pero tienes razón, el 97% de nuestra capacidad está en algo que se llama subconsciente. Y ese subconsciente es aquello que no necesariamente podemos tener control o estamos pues aprovechándolo. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestro consciente. Estamos tan distraídos, estamos tan entretenidos en otro tipo de actividades. Justamente hay intereses inclusive de que eso siga tan dormido y tan inactivo que pues hay mucho para entretenerse, para distraernos. Pareciera conspiracional o conspirativo, amigas y amigos, pero si ustedes profundizan en este tema, sí hay intereses muy elevados de esa mente maestra de la Matrix, como le llamamos, que desea que no tengas ni esta información y mucho menos que la uses a tu favor, porque casi a nadie le interesan los seres despiertos, casi a nadie le interesan los seres que cuestionan, casi a nadie le interesa el pensamiento crítico. Por eso existen una gran cantidad de medios, de formas, de instrumentos de manipulación, de mantenerte dormido, de mantenerte distraído, de mantenerte entretenido en todo aquello que te robe esa capacidad y que te limite para que pases como un autómata, como un robot. Amigo, como se mencionaba anteriormente, cuando alguien está repitiendo algún patrón y está conectado, correcto, como mencionábamos antes, viene desde el ADN, desde otras generaciones. Es decir, que un patrón que una persona esté repitiendo, por ejemplo, un cierto tipo de pareja, un cierto tipo de trabajo, está relacionado con esto, con el tener el 97% apagado, llamémosle así. Está relacionado totalmente. Miren, ahorita vamos a hablar de esas capas y qué implica cada una, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar respuestas como tú preguntas ahora. Pero sí, diciéndolo tan claro como tú lo sabes decir, ahí es donde se encuentra la explicación, pero también la solución a esos patrones de conducta que fuimos adquiriendo y que fueron heredados. Recordemos que nadie es culpable, ¿eh? Tampoco vamos a hacer sentir mal a nadie. Somos responsables, sí, porque hoy existe toda esta información. Vivimos en la mejor época de la humanidad, donde la luz salió, donde la información está al alcance de tu mano. De nosotros depende el uso que hagamos de esta. Lo que sí es cierto es lo que nos dice Donovan. Entonces, en ese 97% se encuentra dormido, se encuentra reservado este punto de posibilidad de romper con esas cadenas y con esas barreras, pero ahí es donde se encuentra. Entonces, mira, nosotros somos concebidos cuando se fusionan 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá. Y en esos cromosomas viene integrada esta información y una gran cantidad de genética heredada que traemos de generación en generación. Pero eso no significa que tengamos que vivir así o que no tengamos el poder de transformar, de romper cadenas, de poder liberarte de todo eso, porque a eso venimos. Ese es el reto más grande, Donovan. La razón de ser de todos los que existimos en este momento es evolucionar, es superarnos, y cuando no lo logramos repetimos. Es como cuando antes, en los tiempos en que yo estudiaba, si no pasabas, si no aprendías lo que tenías que aprender en primer año, reprobabas y repetías año y podías estar hasta 4 o 5 años. Yo tuve compañeros conmigo en primero, segundo, tercer año como 5 años de diferencia de todos, porque repetíamos o repetían años y pues había una gran combinación. Después cambió el método, cambió la ley y ahora pues todos aprueban, pero eso no significa que todos aprendan. No sé si me explico. Claro, correcto. Entonces, en este caso, Donovan, tienes razón, y lo que vamos a hacer a continuación, si ustedes nos lo permiten y este tema les alcanza para continuar, es hablar en qué capa se encuentra cada posibilidad de modificación y cuál es la razón de ser. Están consideradas 12 capas, sin embargo,
hace poco se logró visualizar que hay una capa 13ª, ¿no? Se ha hablado mucho de las 12 capas del ADN o de los 12 niveles del ADN, pero se ha logrado comprender y analizar que hay una capa 13ª. Y no, nada es casualidad. Ayer fue 12 del 12, ¿no? Y hoy estamos hablando de que hay una 13ª capa en este día. Entonces es tan importante, Donovan, todo esto de la sincronicidad, de abordar los temas, que por supuesto hoy nos cobija este hermoso clima que nos permite conectar de la mejor manera, y invocamos al buen sonido, al buen color, a las palabras adecuadas y al momentum, para que podamos llegar a todas las personas que requieran en su vida en este momento este tipo de información, porque será un momento de inicio de la transformación de cada uno de nosotros. Amigo, me gustaría comenzar, si estás de acuerdo, con la primera capa. ¿De qué nos platica eso? Miren, amigas y amigos, es importantísimo lo que Donovan acaba de abrir la puerta. Las 12 capas están agrupadas de 3 en 3. Porque cada 3 son creación de cada nivel. Y el primer grupo es el grupo biológico o el grupo físico. Es esto que estamos viendo, todo esto que tocamos, el poder sentir, el poder oler, todos los 5 sentidos, es el grupo de las primeras 3 capas. Pero la capa 1 es la básica, es la raíz, es la capa biológica, la capa de la genética de la persona. Es donde se encuentra esa composición de tantos químicos, de la química del ser humano y de la biología y de la física en conjunto. Y esa genética justamente es la que se encuentra en la capa 1. ¿Esto qué significa? Pues aquí es donde se encuentran todas las memorias de la persona, su psicología, sus patrones de conducta, esa parte que es lo primero que vemos en alguien, su tono de voz, su mirada, su estatura, todo eso es la capa 1. Sin embargo, sobre esa capa 1 descansan las otras 11, o sea, es el punto de partida. Si no existe la capa 1, es el pilar, es el pilar. Si no existe la capa 1, no existen las demás, o la posibilidad de poderlas comprender o sentir. La capa 2 es la capa emocional, son las emociones, es el cuerpo emocional. De hecho, se le llama la dualidad, cuando tú ya pasas de lo físico, pero ya tienes otro cuerpo, otra dimensión, que son las emociones, que no se ven, se sienten, que no se explican, se viven, ¿de acuerdo? Entonces, esta capa de las emociones es donde el ser humano puede autodominarse, puede empezar a ver el control que tiene. Tú imagínate una persona que no domina esta segunda parte importantísima, que es cuando alguien te agrede, te dice palabras, que es un proceso también de creación. Las palabras pueden crearte un estado de ánimo. Alguien te agrede, alguien te dice algo que te incomoda y tú tienes el control de esas emociones. Entonces tú dominas tu cuerpo, dominas tus palabras, pero si no lo tienes, entonces reaccionas y entonces te dominan a ti. O sea, de ese nivel es el poder de la capa 2, de esa dualidad donde puedo yo controlar o dejarme controlar. Y ahí entra un tema de manipulación, cuando las personas saben utilizar en contra o para mal este tipo de información, pues entonces hay un tipo de manipulación para que otras personas hagan lo que otros quieren que hagan, y ahí entramos muchos. ¿Y cómo se puede activar, llamémosle así, la capa número 2 para que las emociones no me controlen a mí? Es decir, que yo tenga el poder para que en una situación como la que se planteó, de que hay un accidente en la calle y la persona me está diciendo cosas porque esa no tiene el control de sus emociones, pero yo no quiero reaccionar, ¿cómo puedo activar ese poder interno? Pues ahí entra justamente lo que hablábamos hace un momento del subconsciente y del consciente. Quiero decirte que no es un tema sencillo, pero existe método. Hay un método, hay algo que se llama sanación energética cuántica.
porque hay que sanar heridas de las personas. A veces las personas no tienen control porque guardan dentro de sí, en esas memorias, que vamos a hablar de ellas en las capas 4 y 5, son memorias o registros que van quedando guardados no solamente de ti, sino de lo que traes de tus ancestros, de tus ascendentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, vamos a hablar de eso en un momento más. Terminamos de las 12 de la explicación de lo que significan los niveles y vamos a ver cómo los tonos pineales, porque ahí entra el sonido, la importancia de lo que les decíamos al principio. Los tonos pineales logran activar justamente para que tú seas dueño de ese tipo de reacción, de información. Entonces, ¿cómo se logra? Te contesto rápido para que no quede en la duda y no dejarlo en suspenso. Hay, por ejemplo, el idioma que más poder tiene, el más auténtico, la lengua con la cual más conexión tiene nuestro ser es el hebreo. Por eso, pues mucho de la historia de la humanidad nace ahí. Entonces, hay nombres o palabras en hebreo, se le conoce como los nombres de Dios, que tan solo con el hecho de ser pronunciados, haz de cuenta que despierta algo, ¿no? Porque es el idioma, diríamos, original de este tipo de activación. Entonces, cuando entremos al tema de cuáles son esos nombres o cómo se activan, por supuesto que hay todo un proceso, porque primero pues la persona debe de estar en la disposición, también tiene que querer. Sí funciona, aunque se haga a distancia, sí funciona, no tiene que estar presente porque no hay límite. El tema del que estamos hablando pues no tiene, ya pasamos a otro nivel, ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la capa 9. En la capa 9, que ahorita lo vamos diciendo en orden, pero la capa 9 es la capa de la completud, la capa de la sanación. Y el que está en ese nivel puede lograr, por ejemplo, ese tipo de activación en otra persona. ¿Por qué? Porque tiene una superioridad en su vibración, en su sabiduría, en su activación misma, y entonces cuando tienes activa la capa 9 tienes la concesión, la posibilidad, la disponibilidad, la apertura, el despertar de activación de las capas. Entonces esa sanación se puede dar y liberas a la persona o se libera a la persona. Dice un autor muy famoso que me gustaría citar, Laín García Calvo, dice: no fallan los principios, fallamos las personas cuando no sabemos aplicarlos. Correcto. Entonces, ahorita vamos a entrar al tema de la activación para no perder el hilo que teníamos. ¿Cuál sería la número 3? La capa 3 es justamente capa de activación y ascensión. Vamos a imaginarnos que estas 3 capas son como la tridimensionalidad en la que vivimos, ¿no? Todo lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos ver, tiene sentido. Es como la parte consciente, donde decimos, decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él decía, si no veo los agujeros, si no veo la herida en la costilla, pues entonces no puedo creer lo que dicen, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta del gran maestro, ¿no? Que ahí es donde entra lo que estamos hablando, ¿no? Tú crees porque viste. Dichoso aquel que cree sin ver, porque entonces trascendemos a lo tridimensional. O sea, ya es cuando entra el nivel justamente de la activación de otras capas. El gran maestro, pues él tenía activas todas las, imagínate, ¿no? El gran maestro como él y otros grandes seres de luz que han pasado, pues tenían esa diferencia porque su ADN estaba activo todo el tiempo, esa radiación, esa facilidad de conectar con las personas a través de las palabras precisas, los momentos, todo. Pues es parte de lo que nos vinieron a enseñar, y una de las grandes enseñanzas es esa, ¿no? Tridimensionalidad, ¿no? Tú crees porque viste, ¿no? Es decir, la fe o la certeza de que se puede es lo que logra que entremos a esta fase. Es fundamental. Por eso les decía al principio, si algo no conecta, investiga por otro lado que vas a encontrar a la persona indicada, pero si algo conecta,
contigo. Si en este momento estás pasando por situaciones complicadas que te roban tu tranquilidad, que te roban tu paz, que te roban la armonía, que te roban la posibilidad de vivir en plenitud, que te quitan pues la paz mental, que sobrepiensas demasiado, que pues ya no encuentras salida o solución y entonces te refugias en aspectos que en lugar de ayudarte te hunden, esto es para ti. Esto es lo que te va a permitir que tengas esa fe, esa certeza, y en el momento en el que la logres es cuando vas a tener esa activación y esa posibilidad de pues lograr cambios en ti palpables, visibles, porque lo puedes sentir. Fíjate que cuando alguien logra, por ejemplo, miren, cuando alguien logra activar la capa 1, que es la genética, te olvidas de las enfermedades. No existen, no te dañan, no permean en ti y si llegan de inmediato se van sin tener necesidad de nada más, porque si ahorita se dan cuenta, voy a decir esto y pues espero que esto no sea motivo de que alguien pueda censurar esta plática, pero pues ahorita lo que más existe en el entorno son impulsos y motivaciones para que vivas a través de medicamentos, a través de químicos, a través de todo, hay por donde quiera, la posibilidad de comprar, de adquirir, de ofertas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa gran capacidad de prescindir de todo eso, solo con la capa 1, la parte genética, y eso es posible. Las personas que coinciden conmigo pues seguramente estarán en este momento pues coincidiendo también y apoyando para que nos puedan dar sus testimonios de cuánto tiempo llevan de no ir a un médico, de no requerir de ningún tipo de producto externo porque pues esa capacidad del cuerpo la tiene. Imagínense ustedes la perfección con la cual fuimos creados. Una cuestión que todavía para muchos es inexplicable y por más que se quieran hacer robots, pues siguen siendo eso, que se aplaude porque la inteligencia artificial ha logrado muchos avances, pero sigue siendo artificial. Entonces tenemos esa capacidad de sanar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te cortas? Solito se regenera. Solito se vuelve a cubrir, se vuelve a cerrar. Incluso tú puedes ver que en el entorno, como decimos, hasta no ver, no creer, tú puedes ver, hay especies que les cortas la cola y les vuelve a nacer. Nuestro riñón se vuelve a regenerar. Son elementos que tú los puedes palpar, tenemos esa capacidad. Entonces tenemos la capacidad de también la autosanación y la autocuración. Solo la capa 1. Entonces ya cuando hablas tú de la parte emocional, esa es una parte fundamental que entra a la dualidad. ¿Por qué? Porque las emociones mal canalizadas afectan al cuerpo y el cuerpo es el que canaliza y somatiza la emoción que está guardada ahí, el resentimiento, el rencor, el odio, todo eso. A una persona que tiene molestia en sus rodillas, que se queja, pues es que trae guardado algo ahí, trae un resentimiento. ¿Qué es un resentimiento? Es volver a sentir lo mismo, resentir. Entonces hay personas que viven o vivimos con cuestiones que pasaron hace años y los volvemos a recordar y volvemos a llorar y volvemos a decir lo que en ese momento sentimos. O peor aún, Donovan, escucha lo que te voy a decir. Hay quien te cuenta su situación y tú la vives. Tú te enojas por lo que le pasó a otra persona, pero no estuviste en ese lugar. O alguien te habla por teléfono y te platica una situación y tú la vives. Y entonces tú tienes la capacidad solo con la mente de generar en tu cuerpo pues este tipo de cortisol que te provoca enojo, que te provoca estrés y que quisieras tener enfrente a esa persona que le hicieron daño a un amigo para poder decir, ¿cómo no lo tengo aquí para poder hacer? Solo porque te lo platicaron. Bueno, de ese nivel es la capa 2, de esa dualidad. Puedes estar perfectamente feliz y emocionado y alguien te llama por teléfono y te cuenta un problema y te baja tu estado de ánimo y entonces te convierte en una persona reaccionaria. Y es bien importante mencionar porque estoy seguro que tal vez alguien que nos esté viendo le llegó a pasar, que llega a activar la capa 1, se da cuenta que puede sanarse a sí mismo o a sí misma, pero entrando a la capa 2
a veces las emociones no las tiene controladas y regresa. Entonces tal vez esa persona piense que esté haciendo mal, tal vez piense que regresó a donde estaba al principio, pero yo creo que no, que esa persona ya dio un paso al activar la número 1. Así Claro es. que a todos nos puede pasar regresar o perder el control, al final somos seres humanos y es un proceso, pero mucha gente o tal vez alguien que esté viendo este video sienta que está fallando en algo. Fíjate que lo planteas muy bien y me encanta la forma en cómo lo expones porque estoy seguro que quedará más claro. Tienes razón, nosotros somos seres en evolución. O sea, el hecho de que tengamos esta plática no significa que ya todo se resolvió. Hay que hacer nuestro esfuerzo para poder mantenernos. Y es verdad, puede ser que alguien, pues muchas personas, incluso en el periodo del COVID, muchas personas que conozco, más de las que se imaginan, dijeron, yo no me voy a vacunar porque yo voy a estar bien. Y no van a entrar en mí porque previeron que podía haber algún tipo de doble intención. Y están bien. Y no les pasó nada y siguen enteros y siguen incluso pues manifestando su decisión consciente y logrando dominar lo que el cuerpo pues tenemos el poder de dominar. Entonces, a veces el miedo, lo dijiste muy bien, el miedo es uno de los peores enemigos de la humanidad o del ser humano. Por eso el miedo se usa para manipular a las personas, porque es una emoción, es la madre de todas las emociones. Entonces, cuando hay miedo, pues el cuerpo se debilita. Cuando hay miedo, nuestras defensas bajan. Cuando hay miedo, cuando hay inseguridad, pues entonces somos más susceptibles justamente de somatizarlo, de manifestarlo. Entonces tienes toda la razón. ¿Cómo lograrlo? Pues es ir en ascenso. Si ya descubriste que tienes esa capacidad física, claro, hay que trabajar nuestro cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos, eso es natural, tenemos que hacer, también hay que actuar y eso nos va a responder muy bien. La emoción sí puede debilitar, tiene mucho poder, es más, está comprobado que la mayoría, más del 90% de las enfermedades que padecen los seres humanos vienen de las emociones. Qué fuerte ese dato. Más del 90%, llegándole al 95%, vienen de las emociones mal canalizadas. Una persona que es feliz, que es alegre, se enferma menos que el que es triste, que el que se deprime, enojado, que el que permite que entre. Entonces, esto es fundamental. Tú me preguntas, ¿cómo lo activamos? Bueno, tiene justamente este método de activación que es a través de estos nombres o palabras en hebreo y que pueden ir trabajándose a través de la energía cuántica. Número 3, capa 3 dijimos que es ascensión, activación y ascensión. ¿Esto qué significa? Pasamos de la tridimensionalidad, es como abrir la puerta, como abrir la posibilidad para elevar de la tridimensionalidad a la multidimensionalidad, o sea, pasar a otras dimensiones, que pues miren, seguramente ustedes son o conocen a muchas personas que están abstraídas completamente, que ya no les atrae la parte común, diríamos, del entorno de la vida, que son personas que ya tienen unos intereses diferentes, que prefieren estar solos, que ya no necesitan de otras personas para estar bien, para estar tranquilos, y no porque la soledad sea un indicador único, pero es una forma de ser autogestor de tu propio bienestar. Ya no dependes de alguien más para que tú te sientas bien, te sientas útil, te sientas amado. Y eso es activación de la capa 3. Quiere decir que pasas a un nivel de elevación, que abres la puerta para poder descubrir un mundo más allá de lo que hemos visto hasta este momento. Este es el primer grupo, Donovan. ¿Qué te parece? Me parece bien interesante porque muchas personas puede que ya estemos conscientes, ya llegamos a este nivel en el que nos gusta entender, nos gusta trascender, nos gusta cuestionarnos por qué pasan las cosas de cierta manera, por qué repito ciertos patrones, por qué hay algo que me llama, algo que me dice que puedo cambiar. Pero comúnmente, y creo que lo voy a hablar en mi experiencia,
pasa que ya dimos el paso número 1 y luego por alguna emoción mal controlada, alguna emoción mal manejada, regresamos a iniciar. Y muchas veces nos cuestionamos por qué pasó. Y en vez de preguntarnos qué puedo aprender de esto, qué me quiere enseñar esta emoción que todavía no puedo manejar. Y cuando nos damos cuenta que hay algo más que puede ir yendo, como bien se mencionaba, a las generaciones antiguas. Y luego nos damos cuenta que también el mundo quiere que estemos, o muchas personas quieren que estemos entretenidos para no despertar. Sí. Porque si despertáramos todos, habría un despertar de conciencias que ocasionaría algo brutal. Podría ser una revolución. Sí. Pudiera haber un cambio de lo que conocemos hoy totalmente. Una reevolución. Sí, claro. Es correcto. Entonces, estos 3 niveles son de mucho despertar, me parece. Darse cuenta de dónde vengo, por qué actúo de cierta manera, por qué soy de cierta manera. Y darse cuenta también que las personas también actúan de cierta manera. Y si hay alguien que me está tratando de hacer daño, al final no es esa persona consciente y está repitiendo un patrón. Y cuando yo me doy cuenta de eso, me da la oportunidad de no engancharme, de ver que ahí en ese ser humano hay una emoción no sanada y que por eso está haciéndole daño a otra persona. Sí, definitivamente lo que nosotros actuamos es un reflejo de lo que sentimos y de lo que somos y tienes razón. Nosotros nos comportamos ante los demás con base a esa genética, esas herencias, a eso que hemos ido aceptando como la verdad absoluta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya vamos a entrar al grupo 2? Es un grupo de la divinidad. ¿Esto qué significa? Que el ser humano se hace, pues de alguna manera, consciente de que no solo es materia, de que hay más allá, de que hay algo que te mueve dentro. Y entramos a las capas 4, 5 y 6. La capa 4 y 5 trabajan juntas, diríamos, porque la 4 es la luz. Imagínate, el color, hablábamos hace un momento de los principios de la creación, es la luz. Y la capa 5 es la energía. Es aquella, diríamos, aquella capacidad que tiene una persona de detectar sin palabras, de detectar solamente por el hecho de ver a alguien y decir, qué bonita energía tiene esa persona. Es una detección, es un sensor natural, ¿de acuerdo? Ese está en la capa 5. Y en la capa 4 es la luminicidad, aquí se llaman juntas los registros akáshicos o registros y las memorias que tiene la persona de otros momentos que ha existido su ser. Y entonces cuando trae esa manifestación a lo físico, los demás seres, muchos lo pueden palpar. De hecho, algunos le llaman aura, ¿no? Algunos le llaman pues radiación, es radiante. Y esa energía no nada más está, porque todo esto no es solo la humanidad, es en los entornos. Podemos decir, qué buena vibra hay en este lugar, en el lugar, ¿no? Y las personas, o lo contrario, podemos detectar, es decir, esa persona no me vibra, no hay conexión, o qué mala vibra tiene, o sus expresiones me dan mala vibra, etcétera. Es más, dices, esa persona tiene cara de, ¿no? Sus expresiones son de, entonces le ponemos como que atributos, palabras, porque tenemos esa capacidad. La 4 y 5 trabajan juntas y son esos registros en los cuales debemos trabajar más, porque es donde nosotros podemos de alguna manera comprender por qué alguien que llega a este planeta, las nuevas generaciones, por ejemplo, traen una evolución en su ser, en su percepción. Donovan, amigas y amigos, cada día hay más seres de luz en este planeta, en este entorno. Cada día la humanidad está teniendo mayor despertar y está teniendo mayor sensibilidad a todo esto. Y las nuevas generaciones son nuestros maestros. Somos los seres humanos evolucionados
que traen esta capacidad de información y por eso cada generación va teniendo más conocimiento que la anterior. Entonces, 4 y 5 son capas fundamentales para la luz y la energía. Y la capa 6 es el conocimiento o la certeza del yo soy. Es darte cuenta, Donovan, de que dentro de ti reside un poder que se te concedió desde antes de nacer, de que esa fuerza magnificente, ese todopoderoso, no está afuera, está dentro de nosotros. Y así lo dicen los libros sagrados, así lo ha dicho cada ser de luz que nos ha venido a iluminar, los grandes maestros, solo que las culturas tienen su impacto. Por ejemplo, vamos a pensar si en el Oriente, que es una cultura pues mucho más avanzada en este tipo de conocimiento de luz. En Oriente alguien dice, yo soy Dios. La reacción o la respuesta sería, hasta que te diste cuenta, vaya, ¿no? Qué bueno que ya te diste cuenta, ¿no? Ya abriste los ojos. Pero si en Occidente, en el entorno donde vivimos nosotros, alguien llega a decir eso, pues es una blasfemia. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Grande. ¿Cómo es posible? ¿Sí me explico? O sea, esa diferencia solamente en una concepción de cómo tomas las cosas y cómo tomas los aprendizajes y las enseñanzas. Por algo se nos dijo, tú eres el templo de Dios, Dios habita en ti, ¿no? Pero se nos ha enseñado que tenemos que ir a un lugar o tenemos que ver hacia otro espacio para poder tener una comunicación con ese yo soy, pero el yo soy está dentro de ti, está en la capa 6. Y cuando alguien dice yo soy, ¿qué partes del cuerpo se pueden activar? ¿O qué se activa dentro de mí? Entras en un tema tremendo, Donovan. Mira, el yo soy es la raíz del ser, es la esencia del ser, es el yo soy. Sin ese yo soy, sin ese ser, sin esa raíz no existimos. Por eso cuando el ser humano, diríamos el cuerpo muere, ese yo soy trasciende, ese yo soy sigue. O sea, esa chispa de luz, esa chispa divina es el yo soy dentro de ti. Entonces, hablando ya de temas, diríamos, de ubicación, el yo soy está principalmente en la parte generadora de vida y se le llama la raíz. Está en donde el ser humano puede concebir y puede ayudar a concebir. Esa es la parte del yo soy. Y el yo soy es donde tú puedes co-crear a otro ser. ¿Y dónde está? Se le conoce en otros términos como el chakra raíz. ¿Qué es un chakra? Es una esfera energética que tiene poder en nosotros. Y ese yo soy es cuando tú dices yo soy, es un poder tremendo. O sea, si tú dices yo soy poderoso, yo soy capaz, yo soy abundante, yo soy saludable, estás haciendo que esa energía genere y empiezas a expandir y entonces te empiezas a enderezar, tu postura se corrige porque empiezas a tener, pero es tan fuerte y tan capaz que también se puede utilizar en sentido contrario, porque hay personas que pueden decir yo soy incapaz, yo soy insuficiente y entonces empiezas a disminuirte y el cuerpo empieza a doblarse porque tiene un poder enorme, ¿no? Y a veces hay personas que se encargan de decírtelo y tú lo crees. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se empieza a decir yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy sano, yo soy amado, pero no ve resultados? Pero si se dice yo estoy enfermo, yo no tengo salud, yo no tengo dinero, ¿por qué si ve ciertos resultados? ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí es importante comprender que lo que dijimos, somos un todo. Entonces, en ese todo, pues se integran estas 12 capas o estos 12 niveles del ADN que estamos hablando. Ahorita las estamos separando para poder un poco explicar, pero somos un todo. Entonces, tanto el que se dice abundante lo logra, pero no cuando tú quieres, porque ahí entra el ego. Como el que dice que es incapaz lo logra, pero no en ese momento, sino cuando pues ya se convenció de que así es. ¿Esto qué significa, Donovan? Mira,
no es un protocolo, hay que entenderlo. O sea, no se trata pudiéramos decir, de seguir los pasos o un proceso, porque por eso falla. Por eso falla. Mira, vamos a pensar, vamos a hacer un ejercicio tú y yo y vamos a ayudar a que la persona o las personas que nos están viendo lo puedan hacer. Es muy práctico y muy rápido, pero es un ejercicio. Tú piensa y tú en lo que tú consideres que quieres lograr. Vamos a pensar en un tema muy común de abundancia, ¿no? Vamos a pensar en abundancia, que la abundancia incluye, además de dinero, además de bienes materiales, pues incluye amor, incluye paz, incluye también armonía, abundancia en un aspecto amplio, ¿no? Entonces vamos a pensar lo que tú acabas de decir. Ok, tú en ese, pudiéramos decir, en ese deseo de que se logre, tú dices, bueno, pues si esto nos están diciendo que funciona, voy a decir yo soy abundante, ¿no? Yo soy abundante. Pero tu mente, ¿qué te está diciendo? ¿No? Entonces, eso tiene un poder. Claro, si lo repites, tiene un poder y un impacto a largo plazo. Pero vamos a pensar, ¿no? Yo soy abundante, ¿no? Empiezas a activar esa energía. Yo soy abundante. Pero hay que subir el nivel, ¿no? Yo siento la abundancia. O sea, hay que sentirla. Y tú lo piensas y le dices, yo siento la abundancia. Yo siento la abundancia. Luego, yo hago la abundancia. O sea, trabajo para ello. Luego yo amo la abundancia, no la rechazo, porque nos han enseñado muchas veces a rechazarla, ¿eh? Nos han dicho que el dinero es malo, que el dinero es sucio. Que es normal enfermarse. ¿Sí me explico? Entonces, también yo amo la abundancia. Entonces, yo soy abundancia. Yo siento la abundancia. Es otra esfera energética. Pero además de eso también yo hago la abundancia, o sea, trabajo para ello y no me acuesto a que pase lo que tenga que pasar. Pero además también yo amo la abundancia, o sea, la amo, la recibo, abro mi corazón, mi mente, mi espíritu. Pero también yo hablo de abundancia, ¿de acuerdo? O sea, hablo de abundancia, porque ¿qué dijimos? La palabra tiene poder, el sonido tiene poder, y hablo de abundancia con gratitud, hablo de abundancia con convicción, hablo. Pero luego yo veo la abundancia. O sea, yo veo la abundancia a mi alrededor y lo más importante, yo manifiesto la abundancia. Lo voy a lograr, es para mí, me lo merezco, etc. Entonces, esos son 7 niveles para que no nada más nos quedemos en un punto. Por eso les decía que no se trata solamente, porque a veces hay cursos o hay entrenamientos que nos pueden decir, pues elabora tu mapa mental, ¿no? Y coloca una foto de lo que quieres enfrente de ti para que cuando te levantes veas ese auto, esa casa, esa familia, todo. Sí, pero nos quedan a deber, porque cuando no se forma, se deforma. Cuando no se enseña bien, se echa a perder, y entonces la gente deja de creer, dice, pagué por un curso o pagué por una sanación, pero no está completo, y entonces las personas dicen, eso no sirve. No, sí sirve, es real, es algo maravilloso, porque ese poder lo tienes tú, lo tengo yo. Pero requerimos también tener ese sentimiento, porque tú no logras lo que dices, logras lo que sientes y lo dices, ¿de acuerdo? Ese es el poder del yo soy de la capa 6. Y este es el segundo grupo. Es decir, que debe haber una congruencia entre lo que uno dice, lo que es, ¿no? Regresábamos al video anterior. Como es dentro, es afuera. Pues todo está relacionado, claro. Tiene que haber una sincronicidad, una congruencia, una armonía, por supuesto. Claro que sí. Tiene que haber esa parte. Miren, ¿para qué queremos máscaras? ¿Para qué? No sirven. La máscara lo único que hace es que por dentro eres una cosa y por fuera dices otra. Entonces eso echa a perder tu vida, porque tarde o temprano fuera máscaras, ¿no? Entonces más vale que haya congruencia de estos temas. Hay que hablarlos con libertad, con amor, con convicción, con el deseo de que rijan nuestras vidas. Y tú verás la manifestación en tu entorno, los peligros se alejan, las personas que no te convienen se van naturalmente. Eso es hermoso, porque tú puedes estar cerca de alguien por un contrato, puedes estar cerca de alguien por un acuerdo, puedes estar cerca de alguien por un negocio, pero cuando no es para ti, tú tienes este tipo de concepción de vida,
se alejan. Tarde o temprano el universo te va a ayudar para que esas personas estén lejos de ti y va a llegarte a las que mereces tener a tu lado para lograr lo que quieres. Ya, lo que vibra uno, ¿no? La vibración atrae o repele. Correcto. Así es. Es muy importante porque muchas veces nos preguntamos, como bien se mencionó, tal vez el universo, Dios, tu propia vibración, tu energía, tu yo soy, quieres llegar a un nivel, pero para eso hay que desprendernos de lo que hay acá. Y ahí es donde también entran las emociones, el poder decir adiós a ciertas cosas para poder llegar a lo que quiero, a la meta que yo quiero, porque eso implica dejar algo atrás. Para que entre algo nuevo hay que cerrar una puerta vieja. Totalmente. Zig Ziglar decía, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Es correcto. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar en donde estar cambiando lo que pongas en tu mente. Y cambiar lo que pones en tu mente es eso, vaciar, retirar, eliminar esos patrones, esas costumbres, esas ideas erróneas que no te han llevado a donde quieres llevar y plantar semilla nueva de lo que quieres cosechar, de lo que quieres lograr, de lo que quieres tener en tu vida. Por supuesto que eso es parte de lo que se requiere tener. Amigo, y nos quedamos en la capa 4 y 5, ¿correcto? Y 6. El 6 es el yo soy. Pasemos a la siguiente. Pasamos al siguiente grupo. El siguiente grupo se llama de los lemurianos y pleyadianos. Estas son capas muy elevadas, amigas y amigos, y vamos a hablar en términos lo más, pudiéramos decir, lo más posible entendibles, porque las palabras son importantes. La capa 7 y 8 son de los lemurianos, de nuestros creadores. ¿Y qué son los lemurianos? Pues son humanos o seres que existieron allá después de los atlantes vinieron los lemurias, y ellos pues son quienes en nuestra evolución y en nuestra humanidad pues nos crearon, diríamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, la capa 7 es una capa maravillosa porque es la concesión que se nos da de tener la libertad de lo que hoy estamos descubriendo. Es cuando el Creador Todopoderoso dijo, bueno, el humano tiene derecho a lograr regir su entorno, su vida para su bien. Y es cuando entramos a este nivel maravilloso de poder encontrar esta información. Por eso es que la humanidad en estos momentos se encuentra, pudiéramos decir, redescubriéndose en varios niveles. Entendamos una cosa, para que suceda lo que está pasando ahorita tuvo que pasar lo que pasó anteriormente, y para que suceda lo que nos corresponde tiene que pasar lo que está pasando ahorita, porque todo es perfecto. Y esta capa 7 es el lugar o el punto donde encontramos esa gran capacidad. Después de que descubriste que Dios está dentro de ti, descubres también en ese nivel elevado 7, pues que tú tienes el poder de co-crear, que tienes el poder de trascender y de elevarte. Y la capa 8, que trabajan juntas estas dos, la capa 8 es la infinitud, o sea, no hay límites. O sea, tenemos una capacidad ilimitada. El límite está en la mente. Alguien puede, incluso lo que te decía hace un momento, cuando alguien escuche esto y diga, esto que están diciendo están mal, están locos, de qué les pasa, y te pueden poner ahí un comentario incluso desagradable, yo los entiendo, porque están en un nivel todavía de proceso. Ciencias. Y se entiende, pero eso no significa que no exista, eso no significa que no lo vayan a descubrir un día y probablemente pues cuando lo descubran digan, pues tenían razón. Pero es mejor que lo empieces a dudar ahora y que lo empieces a descubrir. Es la infinitud, es ilimitado, ¿no? Se nos ha concedido esa capacidad en todo momento y se nos ha dicho en todo momento, y como que no queremos entenderlo porque hay una vocecita por un lado que nos dice, no es cierto, no hagas caso, no eres capaz, tú no puedes, ¿no? Pues aquí se nos dice, claro que puedes. Y es decir, cuando alguien puede que esté enfrentando una situación de una enfermedad terminal, ¿es capaz de darle la vuelta a esa situación? Totalmente, Donovan. Mira,
Yo tengo experiencias ahí en el consultorio de salud mental y sanación energética cuántica increíbles, maravillosas. Yo tengo experiencias de personas que adquirieron pues el problema de dañar sus células, pero porque su mamá tuvo cáncer, su hermana tuvo cáncer y murió de cáncer, su otra hermana, su hermano, y la persona descubrió todo esto por naturaleza, no porque lo leyó, lo descubrió, lo sintió y dijo, basta, yo voy a superar esta situación. Se le manifestaron las células dañadas, lo superó y se liberó. ¿Por qué? Porque dijo hasta aquí. O sea, nosotros podemos romper con todas esas cadenas que sí, es cierto, genéticamente pueden ser transferibles, pero que tenemos la capacidad de hablarle a nuestras células y decirles, oye, ya basta, ya aprendí. Ya me di cuenta, la enseñanza que era para mí la he asumido y a partir de este momento células dañadas a su lugar y células buenas, positivas, regenérense en mi favor. Y las personas se han liberado de una manera ejemplar y de esas hay muchísimos ejemplos. Leucemia que se ha superado, cáncer de mama, todo eso, pero es un tema de sincronicidad de lo que dijimos hace un momento y está en esa capa 8. Es infinita la posibilidad y no nada más para mí, que yo puedo ser mi laboratorio, puedo decir, a ver si es cierto, me duele un poco la cabeza. ¿Qué es lo primero que haces cuando a alguien le duele la cabeza o le duele el estómago? Tomar un medicamento, vete a la farmacia, vete al médico. Bueno, el que ya tiene este nivel dice, a ver, ¿qué hay? Mira, nosotros tenemos la solución inmediata, tomar agua, te hidrata, te oxigena y te libera. Porque el dolor de cabeza, pues seguramente hay algunas neuronas ahí que están medio atrofiadas o están deshidratadas. Entonces, tomar agua, respirar profundo, son actos que a veces los hacemos tan mal hechos que nos traen problemas de salud, pero cuando los corriges, mejora. Y obviamente tu claridad mental es lo que ayuda a que tengas esta posibilidad de creer, de tener esa fe, esa certeza y de transformarlo. Soy mi laboratorio, debo de experimentar todo esto en mí primero y en otra ocasión platicaremos de ejemplos y tal vez hasta testimonios que podamos tener con nosotros para que nos digan las personas que lo han superado, cómo lo han hecho y cómo lo han logrado. Yo tengo mis propios testimonios, te puedo decir uno de tantos. En el 2011, por ejemplo, a mí me diagnosticaron o me detectaron que solo tenía un riñón, sin pedirlo y sin buscarlo, solamente fue así. Y entonces pues un poco pudiéramos decir que me enteré, pero no me preocupé. Pues ya traíamos este tipo de actitud, de aceptar las cosas como son y de entregarlas al ser superior y que Él es todopoderoso y si está dentro de mí, pues el poder está en mí también. Y entonces hace como 3 años fui a ver una revisión porque me dio el dengue y pues fui a que me hicieran un estudio y pues ahí quien me hizo el ultrasonido me dijo, no, pues muy bien, tus riñones están bien, tus 2 riñones están muy bien. ¿Y cómo es eso? Y ya le platiqué, me dijo, pues se ha regenerado tu riñón perfectamente, no tienes mayor problema. Eso es conmigo y como eso puedo decirte una gran cantidad de situaciones que no estoy hablando de mí ahorita, queremos compartir información, pero eso existe y sucede todos los días y yo soy mi propio laboratorio, mi propio experimento cada día para poder tener pues un poquito de valor para hablarles de esto que no es sencillo y que pues sabemos que muchas personas pueden ser afables y creerlo y muchos no, pero no pasa nada, al final de cuentas somos lo que creemos que somos y yo estoy seguro y convencido de que esta capa 8 me dice hay infinitas posibilidades de que cada quien logre trascender y mejorar y superarse y ser abundante, ser sano, ser saludable, ser armonioso, ser amoroso, ser cordial. Eso es posible. Y como lo mencionó, alguien puede darle también la vuelta a muchas situaciones. Si viene de una familia que vivió extrema pobreza, sus abuelitos vivieron en extrema pobreza, se puede aplicar también. Y de igual manera a alguien que vio a su mamá y a su papá pelearse mucho, que hubo infidelidades, que hubo golpes y lo vio en sus abuelitos, ¿también le puede dar la vuelta? Es que ese es el 3% del que hablábamos, Donovan. El ADN guarda información y el 3% es esos patrones de conducta en los cuales nos desarrollamos. Pero no estás condenado a eso. Por eso existe este despertar de ese tipo de capas para que digas, así tiene que ser.
Y a veces es muy natural porque el ser humano lo tiene dentro de sí. Yo conozco ejemplos de familias donde el papá pues tomaba mucho, era completamente alcohólico, problemas como los que tú dices, violencia familiar, etcétera, y de repente 4 o 5 de los hijos, porque en aquel entonces había docenas de hijos, 4 o 5 repitieron el patrón, pero de repente uno dijo yo no, o ninguno, o sea, todos dijeron yo no porque mi papá así, no, yo no, y al revés. Pudo haber el que nunca tomó nada de alcohol o no consumió nada que le afectara y los hijos sí. O sea, no todo es culpa del exterior, no todo es de la otredad. También yo debo de asumir la responsabilidad y es el momento en el que hay un cambio. Por eso la capa 8 es infinitas posibilidades. O sea, ningún ser humano es igual. Si te das cuenta, incluso la ciencia misma aplica métodos supuestamente probados y no en todos funciona. Por eso alguien dice, ve con este médico, y alguien dice, no, no sirve, yo fui. O sea, y es el mismo. O pues el medicamento, no, pues a mí me hace una reacción y no me sirve porque soy intolerante a cierta sustancia. Es así porque cada ser humano es diferente. Por eso que comentas ahorita de que si vivió en extrema pobreza, una persona puede salir de eso, por supuesto, porque es un tema de su interior, de ese nivel de comprensión y de capacidad que desarrollamos en esos niveles. Y entramos a la capa 9. La 9 se llama completud, es como la graduación de estos 3 niveles. El 9 es graduación. De hecho, este año que estamos terminando es 9 y estamos en una graduación. El año que viene es nuevos comienzos, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, este 9 lleva a la persona a tener una capacidad, no nada más de dominar la parte física, no nada más de reconocer que tiene una parte divina y no nada más de reconocer que es capaz de todo lo que se proponga hacer, sino que ya se vierte a servirle a otros, llega el poder de la sanación. Es las personas que se dedican a servir a otros a través de pues este tipo de alternativas, de poder ayudar a otras personas desde una manera mental, espiritual, emocional, energía, de todo tipo, ¿no? Entonces la capa 9 es el despertar de tu posibilidad de servirle al prójimo en un nivel de sanar tú primero y de sanar a los demás. Y ahí cerraríamos el tercer grupo de las capas del ADN, que estaríamos en la 9 en este momento. Y en este nivel, el 9, podemos ver que hay mucho tipo de personas que puede ser desde alguien que ayude a sanar, a desde alguien que ayude a personas con sus emociones. Sí, totalmente. El activar la capa 9, Donovan, nos lleva a ese nivel de conciencia, pero también del subconsciente, aprovecharlo y utilizarlo para poder liberarte de todo ese aprendizaje que tuviste en toda tu trascendencia y de ponerlo al servicio de los demás. Todo lo que aprendiste en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, en el 9 lo pones en práctica y lo pones al servicio. Y no hay límites, ya dijimos en la 8 no hay límites, entonces no es en un punto particular. Se le dice sanación, se le dice curación, porque al final de cuentas lo que la mayoría de los seres humanos quieren primero es eso, ¿no? Y dijimos que la base es la 1, entonces el 9 va con la 1, lo cura, lo sana. ¿Y en qué se convierte el 9 más 1? 10. Y entonces vienen nuevos comienzos. Y ahorita hablamos de la capa 10, 11 y 12, que son extraordinarias y que lo vamos a comprender cuando hablemos de la capa 11 sobre todo, que es el momento que estamos viviendo ahora. Y enlazándolo, ahorita que lo veo, en la capa 9, que es alguien que ya vivió estos procesos, sí, y ayuda a alguien que puede que esté en la 1. Que esté en la 1, exacto. Entonces 9 cierra para comenzar otra vez para en el 1, pero con otras para personas. Para ayudar a otros, es correcto. Otras personas. Y así ese es. va comenzando otra vez en sí. el 1 y puede que llegue al 9 y otra vez comienza. Es correcto, así es. Por eso los números, te digo que era importante cuando hablamos al principio, ese poder y ese principio motriz de la creación, que son los números, porque tienen un significado. Los números son del 1 al 9, así están.
Entonces ya cuando pues haces la combinación de los números que continúan, pues todos los vas a convertir a un dígito, son los primodígitos, ¿no? Correcto. Así es, entonces el 9 tiene ese poder. El 9 no como número nada más, sino en la activación o en el despertar de las capas, en la iluminación de las capas del ADN. Y ahorita me surgió una pregunta. Estamos en el año 9, 2025, que Sí. da la suma 9. La suma 9. ¿Cómo se vería reflejado o cómo se ve el 9 en nuestra actualidad? Si podemos dar un adelanto, ahorita que estamos hablando de los números. Imagínate la evolución a la que ha llegado el ser humano. O sea, nosotros vivimos, desde mi perspectiva, y lo digo en donde puedo y con quien me lo permite, que nos tocó vivir la mejor época y el mejor momento de la humanidad. Dime tú, ¿en qué época de la humanidad se podía lograr tener este tipo de facilidades? Hoy estamos aquí y alguien puede viajar hoy y estar en otro país al rato. O sea, eso es algo que debemos de comprender. Eso es el 9 en año, en periodo, porque también, ya hablando de los periodos del planeta o los periodos de la humanidad, hay otro tipo de información de cómo están conformados. Por ejemplo, este año, el año próximo y el 2027 son años de fuego en la metafísica china, ¿no? Y tienen una sincronicidad porque son años de mucho cambio y mucha iluminación también. Entonces estamos en una etapa hermosa donde podemos nosotros disfrutar, claro, el que lo decida porque hay quien lo sufre, pero podemos disfrutar de todas las bondades que nos concede la madre naturaleza de una manera amplia, pero también de todos los eventos que ha pasado la humanidad y que nos han traído a esta evolución, porque hay una gran cantidad de descubrimientos, de eventos, de tecnología, de pues ahorita como le decimos, la inteligencia artificial que está al servicio de la humanidad también y que lo podemos usar a nuestro favor. Entonces ahorita, por ejemplo, por decirte algo, hablando de cómo se refleja, en el centro donde pues cuando gustes, pues ya estuviste ahí con nosotros, ahí tenemos una tecnología que tiene aplicada la inteligencia pues artificial y los avances tecnológicos para activación, por ejemplo, de la glándula pineal. Entonces alguien que dice, es que a mí me cuesta trabajo pues entender todo esto, bueno, pues permítele a la tecnología que te ayude. Entonces hay un servicio que es terapéutico para meditación profunda, aquellas personas que sobrepiensan o que tienen problemas de salud mental o emocional, a través de estos programas que la tecnología ya pone a nuestra disposición, pues se puede activar todo esto que estamos hablando y puede ayudar a que tengas un proceso pues más acelerado. ¿Y cómo funciona eso? Más o menos para comprender. Mira, son varios procesos, asumo yo. Sí, mira, para empezar es a través de luces, que dijimos hace un momento, el color es uno de los principios motrices de la creación. Bueno, son luces que, claro, con tus ojos cerrados, es una lámpara que se llama Pandora Star Light. Entonces, es una lámpara que se dirige a tu glándula pineal o al tercer ojo, a la frente, en el entrecejo, y ahí con tus ojos cerrados y recibes la proyección. Y en automático empieza a activar, porque hablamos del sistema celular, empieza a activar tu sistema celular y las neurotransmisiones empiezan a generar justamente el programa que tiene esa lámpara. Tiene más de 100 programas. Entonces puede ser un programa de meditación para atender el insomnio, puede ser un programa de meditación para atender la depresión, la ansiedad, para atender adicciones. Y entonces pues tú estás en una disposición, ¿no? Porque si ya fuiste, quieres. O sea, tus células ya saben que estás en búsqueda de algo. Entonces ya hay una apertura. Cuando ya te damos la preparación y la indicación y pues cierra tus ojos, hay una disposición. O sea, en automático estás en un proceso de que tú quieres. No sabes cómo, pero quieres. Entonces vas y buscas ayuda. Pero lo más importante es que no es invasivo. No tienes que tomar nada, no tienes que meterle nada a tu cuerpo que te afecte. Solamente es externo, no invasivo. Y esa luz, por un periodo de 30 minutos o dependiendo del programa, empieza a trabajar contigo. Es tan hermoso
que las personas ni cuenta se dan de los beneficios, solo dicen, me encantó, ya no quería quitarme de ahí o despertar, porque mucha gente hasta se duerme o pues tiene momentos o episodios tan profundos que piensa que está en otro lugar o en otro espacio. Pero en tu cuerpo está viendo ese efecto y es tecnología. Y ese es el momento en el que estamos viviendo. Este es el año 9 de graduación, de completud. Y es un momento hermoso porque la evolución del ser humano pues nos ha llevado a tener este tipo de comodidades y de beneficios que ahí están a la disposición. El que quiere los toma y el que no pues los deja pasar, como todo en la vida, ¿no? Y como dice Tony Robbins, él habla mucho sobre en inglés decía breakthrough o rompimiento en español, que fue como la traducción más cercana que encontré, y tiene que ver con el 9, el cerrar eso. Sí. Y estamos preparándonos ya nada de entrar al siguiente nivel, que es el 1. Comenzar, Sí, 10. Sí, así Y es un momento perfecto para cerrar cualquier ciclo, cualquier situación que nos esté atormentando, para empezar de nuevo y cambiar mi vida o transformar su vida cada quien. Es correcto, Donovan. Y aquí el punto es a nadie se le obliga. Cada quien tiene su proceso, algunos van más lentos, otros van más rápido, o algunos ya tienen, pues diríamos, activadas ciertas de sus capas y pues ya pueden comprender esto y asimilarlo y pues van por lo que sigue. Algunos nos negamos porque no hay nada peor que una mente cerrada, que un corazón cerrado, porque si no tenemos esa apertura pues no hay esperanza de evolución. Lo importante, lo primero es estar abierto, decir, bueno, vamos a ver, al menos ponerlo en duda para que puedas tener esta posibilidad de vivirlo y de experimentarlo. Y no hay nada mejor y más maravilloso que cuando tú le abres la puerta a esta energía, a este poder, a este Dios supremo, que Él hace milagros en ti, porque está dentro de ti. Solo que si lo niegas, pues no existe. Necesitas aceptación de que existe y que tus células entiendan que tú estás dispuesto, y las células son nuestras aliadas, solo necesitamos sincronizar, darles indicaciones, canalizarlas, guiarlas, hablarles, hay que hablarle a nuestras células. Claro. Amigo, para cerrar este paréntesis, ¿nos puedes comentar dónde puede encontrar la persona que esté interesada el consultorio, algún número de WhatsApp donde se puedan comunicar para reservar? Gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, pueden localizarnos en nuestras redes sociales, que es Sanación Cuántica Cancún, esa es el primer referente, o Pandora Star Cancún Center es otro, y también nuestro número de referencia es el 998-257-9830. Lo repetimos, 998-257-9830, y aquí pueden pues hacer cualquier tipo de consulta, algún tipo de diagnóstico, algún tipo de avance, y van a encontrar solución a lo que creyeron que no tenía solución, porque no es lo que hagamos nosotros o lo que haga su servidor o quienes nos apoyan, es lo que tú haces. Aquí hay que entender eso, no es un poder que le concedes a los demás, es una apertura para que los demás te ayuden a que tú descubras ese poder, con tecnología, con energía, con terapia, lo que tú desees. Pero esto es maravilloso y es mágico, porque en cuanto tú abres la puerta, pues entonces sale lo que debe salir, toda la basura, y entra lo que debe entrar, toda la hermosura. Así es como está diseñado. Como la frase que me ha impactado en todas estas entrevistas, que entre lo bueno, lo puro y lo abundante. Lo bueno, lo limpio, lo puro y lo abundante. Así es. Correcto, amigo. Sí. Muchas gracias. Y ahora me gustaría que entremos a la última parte de estas 12 capas. El grupo 4. Y fíjense, el grupo 4 es el 4, que el 4 es expansión. O sea, el número 4 es expansión. Por eso cuando decíamos hace un rato en el 4, en la capa 4 es luz, porque es lo que ilumina. Bueno, en este grupo 4 es expansión. Y aquí entran las capas 10, 11 y 12. Mira, es algo tan maravilloso porque aquí entra la divinidad o el Dios del que tanto se nos habla, pero que a veces se nos distorsiona. 10, capa 10 es Dios. 10 es Dios. Es el Dios magnificente, es a quien entregamos, a quien visualizamos, a quien sentimos. Es ese nivel de, diríamos, de divinidad en el ser humano. 10 es Dios. Y ese Dios
al que muchos le ponen diferentes nombres, al que pues muchos se pelean inclusive por eso. No vale la pena. Es ese Dios magnificente, creador, maravilloso, único, omnipotente, omnipresente, que pues no necesitamos discrepar por el nombre, solamente sentirlo, vivirlo y aceptarlo, abrazarlo, adorarlo y sentirlo dentro de nosotros, y Él está dentro de nosotros. Y ese 10 es Dios, es el nuevo comienzo, porque es el 10 que se convierte en 1, es el nuevo comienzo en el nivel superior. ¿De acuerdo? Es como estudiar el doctorado, es como tu primer nivel para el doctorado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ve lo que te estoy diciendo, Donovan, y espero que sea claro. Viene el 11. El 11 es número maestro. Hay números maestros 11, 22 y 33. Hasta ahí queda. Después hablamos de otros niveles. Pero el 11 es lo femenino en la divinidad. Lo femenino en la divinidad, no género. Es lo femenino en la divinidad. La energía, ¿no? La energía femenina. Y es importante por eso les decía que se iban a sorprender, porque es el tiempo en el que está vibrando ahorita el entorno. Por eso dicen que es el tiempo de mujeres. No se confundan, es el tiempo de la energía femenina, que es diferente. Aquí hay una distorsión, es correcto. Aquí hay una distorsión, como te decía, quien quiere manipular. No, por eso a veces quieren poner en contra a mujeres y hombres. No es cierto. Somos seres hermosos, maravillosos, que somos unicidad todos estamos hechos para disfrutar, querernos, amarnos, respetarnos. Pero cuando alguien entra en un discurso, en una narrativa equivocada, porque no es cierto, es falso, que es el tema de género, es un tema de energía, y el 11 en las capas es la energía femenina. Entonces, ¿qué significa esto? En donde entra la bondad, en donde entra la compasión, en donde entra la parte de la entrega, en donde entra el bien común, en donde entra el cuidado del entorno, del planeta, la sensibilidad que debe haber en las personas. Porque un ser humano, un hombre, una mujer, pueden tener energía femenina y energía masculina. Eso está completamente comprobado, y eso no significa que por ser un hombre pues no tengas una visión de cuidado, de protección, de atención, o que por ser una mujer pues tampoco lo dejes de tener. Entonces aquí no es de género, es energía, es la capa 11 que habla de lo femenino en lo divino, y esa energía femenina es la que permite pues que tengamos esa capacidad los seres humanos de cuidado, de cuidado del entorno, de cuidado de ti, de cuidado de la otredad. Y cuidado no significa que te descuides tú, significa que evites hacer daño, ¿no? Que lo que hagas lo hagas con un fin de bien en comunidad. Y sí, en efecto, en la evolución que ha tenido el ser humano, la humanidad, nos encontramos en ese nivel de energía femenina predominante, donde pues es cierto, pues la energía femenina predominante pues puede ser que se identifique en la tridimensionalidad como en el género femenino o en la mujer, pero pues eso también tendríamos que tener el cuidado de no encasillarlo. Es energía femenina, y la energía femenina está en toda la humanidad, solamente es ponerla al servicio. Y el 12, amigo, la capa 12 es la capa máxima de la creación. Por eso en la Iglesia Católica, por ejemplo, se habla de la Trinidad, porque 12, 1 más 2 es 3, y es la creación. Para que tú existieras tuvo que haber una Trinidad, papá, mamá y tú. Por eso hay creación. Dice la Biblia, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Es la Trinidad, ¿no? En este caso hablamos, el 3 es como en la humanidad, por ejemplo, cuando yo era niño decían 1, 2, y el 3 era para arrancar, para salir. Entonces el 12, la capa 12 es la magnificencia del ser de superior que existe en cada persona, y es ese nivel máximo de creación, la capacidad de crear, la capacidad de poder transformar y crear
pues vida, de crear entornos, de crear. Eso es a lo que se refiere. Y ahí terminaríamos con las 12 capas. Y te decía que hay una 13, que hablando del día de hoy, la capa 13 es la fusión de todas estas 12 capas, porque no son separadas. Es una capa, pudiéramos decir, multidimensional. Vamos a pensar en un edificio de 13 pisos, ¿no? Donde el que está en la capa 13 puede ir al 1, al 2, 3 o al que quiera sin problema, porque ya tiene ese ascensor que le da autorización para ir a todo. El que está en el piso 1, pues obviamente lo que ve es lo que ve al ras de tierra, ¿no? Y solamente ve para arriba y pues es como dirán, ay no, ¿quién va a llegar allá? No todos, no, sí se puede. Y puedes ir abriendo las llaves de la capa 2 y entonces ya tienes capa 1 y 2 y luego la 3, 4 hasta llegar a la 12 y el 12 pues ya es entrar al penthouse, a la terraza de máxima donde pues tienes toda la visión completa. Y imagínate tú, solo como ejercicio mental para ustedes y para Donovan, si estuviéramos, vamos a pensar así, si estuviéramos en una plaza donde hay, vamos a pensar así, 10,000 personas, ¿no? Y todos estamos al nivel, ¿hasta dónde puedes alcanzar a ver? Pues al que tienes enfrente, ¿no? Y si te paras de puntitas, pues un poquito, pero no alcanzas a ver más, ¿no? Eso es estar en el piso 1, en la capa 1, ¿no? Que es importante porque es la base de todo lo demás. Pero si tenemos ese edificio y tú logras subir al piso 2, que sería la capa 2, ¿qué tanto podrías ver más? ¿Tendrás una visión mejor? Sí. Claro, porque alcanzas a ver y dices, ah, mira, hasta allá está mi amigo, o sea, ya alcanzas a ver o se parece, ¿no? Tal vez no ves tanto, ¿no? Si vas al 3, Igual una visión mejor. ya ves todo, ¿no? Pero si vas al 4, como que se empieza a hacer chiquito la plaza. Y luego si vas al 5, 6, 7, desde el 7 pues ya ves que parecen hormiguitas, ¿no? Y desde el 8, 9, 10, 11, así, y 12, y el 13 pues ya ves que son una infinidad, y tú eres enorme, eres gigante, y tú dices, wow, o sea, yo puedo ver desde aquí, y veo hacia allá, ¿no? Porque yo estoy en el piso 13 y veo hacia allá, y cuando yo estaba allá, pues para mí era un tumulto, ¿no? Era como evaporante, era como asfixiante, pero ya que me desprendí de la masa y que llego al piso 3 y me veo potente, poderoso, o sea, desde aquí, pero ¿qué crees? Yo no me puedo comunicar con los de allá, porque hay algo que nos distancia, ¿Y qué hay sería? algo que nos separa. Pues es eso, amigo, es ese descubrimiento pues de la capacidad que tenemos todos, y entonces te alejas. Tú hace un rato dijiste algo hermoso, ¿no? Hay que vaciar para poder llenar, y cuando tú decides estos cambios, tu vida va a cambiar, tu vida se va a transformar, y la gente que estaba contigo ya no va a estar, y entonces tal vez tus amigos que tenías pues ya no coinciden contigo. Y si te alcanza uno que otro desde allá, pues platicarán y dirán, oye, qué a gusto está aquí, ¿no? Está mejor que allá, ¿no crees? Está más a gusto aquí porque hasta estamos en más exclusividad. Así es como funcionan las capas. Por eso el que tiene todo esto activo ve diferente el mundo, ve diferente las situaciones, tiene dominio de sí mismo, porque está fuera de cualquier energía negativa, de que alguien te pise el pie, de que alguien te empuje, de que tengas que estar haciendo fuerza para pasar de un lugar a otro, de que alguien te haga una broma y no lo puedas detectar, de que alguien te robe, te quite tu cartera, o sea, todo eso te desprendes y no te preocupas porque tú estás en otro nivel. Así es como lo puedo un poco ejemplificar, amigas y amigos, para que quienes tengamos esto, inclusive si tú estás allá, pues no adquieres ningún tipo de virus, de contagio, porque tú estás abstraído. Claro. Pero si estás ahí, pues sientes que hay diferencia. Entonces, esto es un ejemplo en sentido figurado, entendámoslo así. O sea que una persona puede estar en medio de toda esa gente, pero si está activo en sus capas, ni se enferma, ni se afecta, ni se preocupa, ni se deja contaminar de las emociones de los demás. Eso es lo que te quiero decir. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, algo que estamos anhelando desde el principio. ¿Cómo puedo activar las capas? Mira, hay procesos que se hacen dependiendo de la persona, dependiendo de su vibración también.
Puede ser capa por capa, una por semana, para que vaya teniendo ese avance. Y te decía, yo aquí traje, mira, aquí traje un manualito que preparé justamente, que ya se me mojó. Pero mira, aquí preparé este manual donde traigo los nombres que se deben de decir para cada capa, ¿no? Por ejemplo, en la capa 1, el nombre hebreo para activarla es Keteretz Shaim, Keteretz Shaim, Keteretz Shaim, que significa corona del árbol de la vida. Y aquí es el mensaje: reconozco que la vida nace desde la divinidad que habita en mí, y el color que lo identifica es el color blanco, es el lienzo en blanco, ¿no? Y así cada uno va teniendo este tipo de activación. El 2 es Torah Etzer Sefirot, y esto, claro, se entona, se hacen mantras para que pueda haber la vibración y pueda haber ese despertar desde pues tu sistema celular. Y haz de cuenta que son como los códigos o los códices para activación, son como las claves, diríamos. Haz de cuenta las claves de Enoch. ¿Has leído ese libro? Bueno, las claves de Enoch, que dicho sea de paso, pues tiene también este tipo de posibilidad en otro sentido. Y es hermoso ese libro de las claves de Enoch, o los códigos para activación de capas de ADN, porque por ejemplo la paloma del Ruach HaKodek, que en las claves de Enoch viene, es algo que les voy a decir que vamos a quedarnos sorprendidos y fríos o maravillados. Pero la paloma de las claves de Enoch nos dice que México es una zona privilegiada de donde va a surgir toda esta nueva energía y toda esta nueva forma. Por eso desde este lugar hermoso les decimos que estamos en el mejor momento y en el mejor lugar. Por eso muchas personas se sienten atraídas, y en México hay 6 polos de energías muy potentes, y uno de esos lo tenemos en Quintana Roo. Y me surge entonces la inquietud, la duda, el deseo de aprender. Cuando alguien desea activar, se debe conectar por niveles, ¿correcto? A través de, podríamos llamarle meditación, a través del sonido, a través de imágenes, para poder revelar esta luz y poder vibrar en esa sintonía. Sí, son cambios que se van dando para muchos en procesos más lentos, para otros en procesos más rápidos, pero sí, así funciona. Nosotros lo que hacemos para ayudar a las personas a que activen sus capas es a través de la energía cuántica, que es trabajar con las partículas infinitesimales que están dentro de nuestras células, y también nuestro ADN pues está en el núcleo de esa célula. Entonces es como se trabaja. Sin embargo, pues cada persona va teniendo ese sentimiento y esa sensación de avance en su vida. Hay quien avanza un poco y pues tal vez en otra vida pueda completarlo. Pero ahorita que tenemos esta posibilidad, te digo que a partir del 2001 se pudo comprobar, se demostró y se han generado estos métodos, bueno, pues está a la disposición y al servicio de las personas para que se pueda lograr. Y sí, en efecto, son trabajos terapéuticos, energéticos, cuánticos, son meditaciones profundas, guiadas, canalizadas, es mantrizar los nombres de Dios que activan estas capas y llevar a cabo todos los procesos y los ejercicios para que la persona los vaya asimilando y los vaya aceptando, porque también la persona tiene que aceptar que lo que sucede en su entorno pues no es obra de la casualidad. Tenemos que actuar, lo que te decía hace un rato, yo soy abundante, yo siento la abundancia, yo hago la abundancia, yo actúo para que esto suceda. Entonces es lo mismo, ¿no? Yo soy un ADN activo, yo siento la activación de mi ADN, yo hago y actúo para que mi ADN se active, yo amo que mi ADN esté activo, yo hablo de la activación de mi ADN, yo veo a mi ADN activo y yo manifiesto mi ADN. Entonces tiene esos niveles de vibración elevadas que van permitiendo que esto sea una realidad. Amigo, estamos casi por cerrar este bello programa aquí en el amanecer de Puerto Morelos, estas letras tan hermosas, y me gustaría pedirte que nos apoyes con un breve resumen final de estas 12 capas, de cómo activarlas y algún mensaje para
la comunidad, para esa persona que nos esté viendo, y la invitación final también si gustan acudir al consultorio. Este es el mensaje final que me gustaría invitarte, y te voy a dejar el micrófono, si gustas sentado, de pie, y Sí. como tú gustes. Voy a dejarte este mensaje final. Gracias, amigo. Pues mira, primero agradecerte, siempre la gratitud por delante. Eres un ser que permite que todo esto se pueda difundir, y tú vas a ver en tu vida reflejado, en tu beneficio, todo lo que haces por la humanidad, porque permites que otras personas, así sea uno o 1,000,000 o los millones que sean a donde llegue esta transmisión, pues tú estás impactando, y eso se reconoce y es grandeza en ti. Y a ustedes, amigas y amigos, decirles que aprendamos a sentir el entorno, aprender a vivir en plenitud, y a valorar lo que está a nuestro alrededor, y a agradecer por lo que está en nuestro alrededor y en nuestro entorno. Todo es perfecto, como se los he dicho y lo repito, todo es perfecto, y este momento que estamos platicando con ustedes de estos temas también es perfecto. Así que yo les invito a que aprovechemos al máximo este momento que estamos viviendo, que les decíamos, de una iluminación magnificente. La información está disponible, las posibilidades son infinitas, y esta energía femenina en lo divino que se manifiesta a través de todas las personas y a través de todos los momentos, aprovechémosla para poder ganar escalones en ese edificio de 13 niveles, y que podamos lograr vivir una vida más armoniosa y más plena, pero sobre todo que podamos ayudar a otras personas a que lo logren. Tú tienes el poder, en ti está el poder, solamente abre tu mente, vacía tu mente de toda la basura que hay, que tienes programada, que te está llevando a ese momento de depresión, que te está llevando a ese momento de ansiedad, que te está llevando a ese momento de desesperación. Vacíalo, porque no te sirve, y permite que entre información valiosa, nutritiva, edificante, que te ayude a elevarte en cuerpo, mente, espíritu, emociones, y que tus capas del ADN se puedan ir activando, porque tú les permites a tus células que se multipliquen y se regeneren. Estamos en el mejor momento de la historia y de la humanidad, y me encanta coincidir con cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias, amigo, que sea de bendición. Gracias, amigo. Gracias a todos, suscríbanse al canal, por favor.